Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos. Les pedimos por favor tomen sus asientos. A los invitados que nos están escuchando a través de la transmisión en vivo, les indicamos que estamos por comenzar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Saludos a toda la gente bonita que nos está viendo por la televisión, por el internet, gracias por sumarse. Y los que están aquí en especial, gracias por venir en el tráfico, va a ser un gusto platicar y tomar algo rico después también. Me presento, soy Pepe Villatoro, soy el Head of Expansion de Deel para el norte de Latinoamérica e Iberia. ¿Qué quiere decir todo ese palabrerío? Que estamos aquí desarrollando a la empresa en México, Centroamérica y Caribe, y hoy les vamos a compartir de la mano de expertos de la industria algunos tips, aprendizajes, datos muy importantes de cómo se ha desarrollado la contratación internacional en estos últimos ratos. Sabemos que ha cambiado por completo el mundo, el comportamiento de cómo trabajamos a través del trabajo remoto. Y entonces, como diría uno de nuestros inversionistas, Mark Andreessen, de Andreessen Horowitz, de Silicon Valley, pues es el mayor cambio que hemos visto en la economía porque cambian los modelos de producción, cambia por completo el trabajo y estamos hoy viviendo el futuro del trabajo. Entonces, para empezar, voy a empezar platicándoles un poco brevemente de lo que hacemos en Deel. Primero voy a presentar a las personas bonitas que tenemos por aquí. Perdón, me pasé. Y aquí estamos. Muy bien. Entonces, soy yo, Pepe Villatoro. Hoy tenemos aquí a gente que se está riendo porque dicen que son más guapos en persona. Vamos a ver si es cierto. Pero tenemos a Jaime Padilla, socio y Managing Director en Russell Reynolds. Si no conocen a Russell Reynolds, chéquenlo bien porque son los mejores reclutadores de talento directivo ejecutivo. Tenemos a Adriana Ramírez, socia en Esija. Esija es un despacho que nace en España legal y que son nuestros partners en toda Iberoamérica porque son los mejores. Y tenemos a Juan Domínguez, Chief People Officer de Clara, que creo que no necesita presentación, todos sabemos que es una de las grandes startups tecnológicas súper exitosas, unicornio, con una evaluación de más de $1,000 millones, orgullosamente mexicana y fundada por un gran amigo. Y además, pues, usuarios de Deel, que agradecemos mucho la confianza. Y ahorita, después de que yo les cuente algunas mentiras y los aburra un poquito, no es cierto, después de que les comparta algunos datos de la industria, van a escuchar de ellos, en orden de lo que vivimos en las empresas, ¿no? Primero yo les voy a dar datos de la industria, luego entramos al reclutamiento, nos pasamos a el cómo, ¿no? La parte legal, la parte de compliance, cómo realmente le hago, y luego nos vamos a temas de cultura y administración con el conocimiento de Clara. Lo vamos a hacer así como vemos aquí, y luego también tomen en cuenta, vayan apuntando sus preguntas, porque van a tener la oportunidad de preguntarle aquí a los expertos y vamos a sacar todos los trapitos al sol con todo lo que nos pregunten. Ahora, ¿qué es Deel y de dónde sacamos la data que les voy a compartir ahorita? Deel es una plataforma que le ayuda a las empresas a contratar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Suena muy fácil, ¿no? Pero antes, cuando no existía Deel, yo se los cuento como emprendedor, como empresario, si tenías a un gran talento en otro país y querías contratarle, era un rollo. Tenías que pasar 9 a 12 meses de abrir una subsidiaria en otro país, tenías que pagar notarios, abogados, contadores, crear un equipo administrativo ongoing, un gasto recurrente en ese nuevo país. Entonces todos ganan menos tú. Y después de esos 9, 12 meses, cuando ya lograste eso, ya puedes contratar en un país. Hoy te ahorras todo ese tiempo, te ahorras todo ese dinero y lo haces en Deel en
literal un par de minutos, así de fácil, contratistas, empleados y tal. Entonces, pues Deal ha tenido un crecimiento muy fuerte. Sabemos que con la pandemia las empresas se volvieron remotas a la fuercita y muchas dijeron, oye, soy igual o más productiva que antes, y empezaron a contratar de manera internacional. Yo no necesito tener a la gente aquí, solo contratar a la vuelta de mi oficina, puedo contratar el mejor talento, esté donde esté. Explota la industria, explota Deal con ella, facilitando todo esto, y generamos un montón de data, muy interesante. ¿Qué les voy a platicar hoy? ¿Cómo se ve? En la segunda mitad del 2021 hicimos un análisis, Deal está creciendo como la hiedra, entonces solo en el 2021 ya teníamos data de más de 100,000 personas contratadas y pagadas a través de la plataforma. Estamos hablando de varios miles de clientes en todo el mundo que pagan a talento en más de 150 países. Entonces les voy a compartir lo que aprendimos de más de 100,000 contratos de trabajo, más de 500,000 data points y empezamos. Entonces, muy enfocado obviamente en México y en Latinoamérica. Prepárense porque son data que no se esperan, o que a mí me sorprendió muchísimo, incluso trabajando en Deal. ¿Quién contrata? Estamos hablando de empresas que contratan. La tasa de mayor crecimiento en empresas que están contratando de manera internacional en otros países viene de América Latina. Cuando le preguntas a la gente te dicen, claro, seguramente nuestros vecinos del norte y seguramente los europeos. Pues no, donde más está creciendo es de empresas latinas contratando en otros países. Y luego, ¿cuál es el talento más buscado, más contratado? El latino. Y aquí creo que también podemos decir tiene mucho sentido, porque tenemos a la economía más grande del mundo como vecina. Tenemos a los europeos también que dicen voy a contratar gente en Latinoamérica por expansión, por talento, por pool de talento específico, por todo. Y tenemos desarrollo económico también en una región en un país como México, con una relación bilateral de toda la vida y con una relación de Latinoamérica también de toda la vida. Y entonces la gente dice, oye, pues resulta que en México se están graduando más de 100,000 ingenieros de computación al año, más que en países desarrollados y todo, talento buenísimo, que cada vez habla más inglés, que cada vez es más sofisticado en su forma de trabajar, o sea, Agile y todas estas metodologías y tal, pues necesitamos contratar ese talento. Y empresas de todo el mundo dicen, ya no me limito al talento a la vuelta de mi oficina, empiezo a contratar en todos lados. Y también América Latina es número 1 en crecimiento en el talento contratado. Número 2, y aquí empezamos también con dónde se destaca México como país número 1. Los sueldos y salarios y pagos a contratistas han subido mucho y esto nos mueve mucho en Deal. O sea, yo me levanto en la mañana y digo, ¿por qué quiero trabajar en Deal? Pues porque estás democratizando oportunidades. Una persona, imaginemos a una madre soltera que tiene que estar en su casa y no podía acceder a las mejores oportunidades del mundo. Imaginemos a una persona con discapacidad que no puede estar tal vez 2 horas en el tráfico para llegar a una oficina y tal. A todas estas personas, a través del trabajo a distancia, del trabajo desde casa, se les abren un montón de oportunidades en todo el mundo. Y eso a mí me mueve mucho, ¿no? Que yo ya no, ninguno de nosotros necesita haber nacido en Silicon Valley o en Nueva York o en Londres y tal para acceder a las mejores oportunidades del mundo. Y eso es lo que nos interesa facilitar. Y eso viene de la mano con cambios drásticos, que por ejemplo México es el país número 1 de todo el mundo donde más han aumentado las compensaciones del talento, un 57%. Y también vemos algunas cositas interesantes de cómo la gente usa su dinero. Antes el talento decía, yo quiero ser empleado, deposítame en mi cuenta de banco, ¿no? Y hoy, curiosamente, el talento más sofisticado, que más le sabe a las finanzas, dice, oye, pues yo quiero ser contratista, que me pagues en dólares y yo tener mucho más control sobre mi dinero. Y luego, la verdad, esto no es anuncio, mucha gente dice, págame a través de Deal, porque en Deal tengo métodos de retiro y puedo mandarle, por ejemplo, a cripto. Y es curioso porque las regiones del mundo donde más se retira dinero de Deal a criptomonedas, pues de nuevo, América Latina, África también, y estamos viendo una tendencia de diversificación de portafolio, de dinero, de dónde pongo mi dinero. Ahora, ¿quiénes cobran más y cómo cobran? De hecho, desde el 2019, para cuando se hizo este estudio,
en Dil ya se habían pagado, transferido más de $1,000 millones. Para el día de hoy, pues es muchísimo más, son varios de esos al año. Y entonces tenemos los aumentos en salarios en diferentes países y tenemos también las áreas laborales donde más se incrementan los salarios. Ahorita les quiero platicar seguro muchos de ustedes están diciendo, ¿cuáles son los tipos de perfiles que más se contratan de manera remota? Es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente emprendedores, startups, multinacionales y todo. Y ahorita les voy a platicar con data. Pero antes de eso vamos a seguir celebrando a México un poquito. También a Argentina, Matías, no te preocupes. Y les voy a platicar del top 3 de países de mayor crecimiento en la tasa de contratación de las empresas. ¿Se acuerdan de cuáles son las empresas que más crecen? Las de América Latina. Dentro de América Latina, ¿cuál es el país donde las empresas más están creciendo en contratación internacional? México. Las empresas mexicanas están contratando en todos lados. Y top 3 de los países donde más se está contratando talento, tenemos a Argentina, a Brasil y a México. Y el punto de los roles. ¿Qué roles se contratan más a través de Dil? Estamos viendo, sí, que hay una guerra de talento tecnológico, hay una escasez de talento tecnológico y las empresas dicen, ¿para qué me limito a mi colonia, a mi barrio? Voy a contratar en todos lados. Entonces vemos a muchos desarrolladores, IT, developers de todo tipo. Vemos a equipos que son client facing, cuando una empresa hace una expansión internacional o empieza a vender en un nuevo mercado, pues ventas, soporte, servicio al cliente y tal. Vemos, ingeniero en control de calidad se refiere también a tecnología digital, QA, Engineer, Quality Assurance, diseñadores y consultores. Y aquí está el número de empresas mexicanas que contratan talento internacional creció 150% en esos 6 meses, muchísimo. ¿Y dónde contratan las empresas mexicanas? Contratamos en Colombia, en Argentina y Perú, hay muy buen talento, de talento tecnológico de todo tipo, pero también vemos algunas cubetitas de talento y comportamientos como que las empresas mexicanas contratan talento también gerencial, directivo y de comercialización en Estados Unidos y España. Y algunas otras cubetitas como que en Dominicana hay gran talento de servicio al cliente que habla perfecto inglés y así vamos aprendiendo cosas interesantes que luego les podemos compartir para su estrategia de negocios con todo gusto. Y no los quiero marear con mucha más información, pero principales búsquedas en el exterior por parte de las empresas mexicanas, eso, tecnología, client facing, sobre todo ventas y atención al cliente. Y otros comportamientos que vemos importantes de por qué la gente dice quiero contratar internacional, quiero usar Dil, es porque, por ejemplo, movilidad. Muchos corporativos llegan y nos dicen, oye, yo no quiero perder a esta superdirectiva que durante la pandemia se mudó a otro país, pero en ese país yo no sé cómo pagarle y cómo contratarla. No te preocupes, vamos a dedicarle 2 minutotes y lo dejamos hecho en Dil. Y también por proyectos en el extranjero. Imagínense la petrolera o lo que sea que dice, tengo un proyecto y necesito 500 personas en X país, ¡pum!, pues los contratamos inmediatamente. Entonces, estas son algunas de las tendencias que vemos a nivel industria y a nivel cambio de comportamiento humano, ¿no?, en la forma de trabajar. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte con mi buen amigo Jaime, a la parte de qué talento, cómo encontramos el talento, la parte de reclutamiento y selección. Así que por favor un aplauso para don Jaime. Hola, hola. Ahora sí, gracias Pepe. Hola a todos, mucho gusto. Gracias. Voy a ser breve. Creo que Pepe ya habló de las soluciones. Déjenme les describo un poco el problema y déjenme les describo cómo lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica. Nosotros nos dedicamos, hacemos varias cosas, pero una de las cosas que más hacemos es reclutar ejecutivos de primer nivel. Somos una empresa global y por cómo estamos estructurados es muy fácil para nosotros reclutar en México para compañías internacionales y reclutar internacionalmente hacia México.
creo que la razón por la que estamos todos aquí es por un tema de oferta y demanda. Y que el mercado laboral es bastante imperfecto. Creo que ya lo decía Pepe, no nada más contratar a la persona que está a la esquina, ¿no? Sino dónde están realmente las personas que necesitamos. Y la realidad es muy diferente en cada país, y es muy diferente en cada sector, y es muy diferente en cada estado, en cada colonia, etcétera. Este es un breve ejemplo. Esta es la tasa de desempleo en el 2021 en diferentes países, y entonces pues, sería bastante obvio el decir, bueno, pues si hay unos lugares donde, como les hablaré ahora, en Estados Unidos se necesita mucho trabajo, pues ¿por qué no traemos trabajadores de otros lugares? O por qué no trabajan desde sus casas o desde sus oficinas, y así podemos equilibrar la oferta y la demanda. Bueno, desafortunadamente hay muchas fuerzas que impiden eso, y otro ejemplo es este. Este es el número de personas desempleadas por cada vacante abierta en Estados Unidos. O sea, otra manera de leer esto, seguro lo han visto en los periódicos, hoy por cada persona que está desempleada en Estados Unidos hay 2 vacantes abiertas. Entonces, la tasa de desempleo podría ser 0, ¿no? Es 3.6 o 3,5, porque entre que la gente se sale de su trabajo, encuentra otro nuevo, etc. Y ya lo dijo Pepe también, otra fuerza, que esto no es nuevo, ya venía desde hace muchos años. Yo me acuerdo hace 20 años, yo trabajaba como consultor de estrategia, iba a mi oficina 5 días al año, ¿no? Tenía mi computadora, trabajaba en las oficinas de mis clientes. Entonces, esto no es nuevo, pero sí ha cambiado mucho en los últimos 20 años, particularmente en la pandemia. Nadie sabe si el híbrido va a ser 2 y 3 o 3 y 2 o 4 y 1 o qué, pero creo que sería difícil pensar que vamos a regresar a lo que era antes, cuando ya venía esa fuerza. Los datos de Gartner dice que aproximadamente la mitad de los empleados trabajarán parte de su tiempo fuera de la oficina, ¿no? Entonces, volviendo al tema de oferta y demanda, es la razón por la cual nuestra firma existe, y muchas de las firmas y las personas que estamos aquí existimos, porque es difícil encontrar quién es la persona correcta para el rol correcto, y siempre nos limitamos a pensar, volviendo al tema de la esquina, ¿a quién conocemos? ¿Quién es nuestro network? Pues pensemos en nuestra ciudad, en nuestro estado, en México, cuando en realidad, si despromediamos, es muy probable que la persona ideal esté fuera de donde nosotros nos imaginamos. ¿Por qué no es esto mucho más transparente? Uno, yo les diría, por cómo estamos acostumbrados a pensar y porque creemos contratar fuera de lo que conocemos es difícil, y por algunas restricciones estructurales, ¿no? Sobre todo fiscales y migratorias. A ver, la fuerza laboral se ha balanceado desde hace miles de años, ¿no? Había muchos trabajadores en cierto lugar, migraban hacia donde había oportunidades, ¿no? México y Estados Unidos hubo muchos programas donde la gente podía migrar de manera legal. Sin embargo, aún con todas estas cosas, hoy la verdad es que, como les decía, entre nuestras pues, trabas mentales y las trabas legales, principalmente fiscales y migratorias, lo hacen menos transparente de lo que debería, ¿no? Déjenme les cuento algunas historias que creo que no es comercial. Yo honestamente no conozco a DIL desde hace mucho, pero nos hubiera ahorrado varios dolores de cabeza a nosotros y a nuestros clientes. Yo llevo 9 años trabajando en la firma. Al principio, las búsquedas de Latinoamérica, normalmente hacíamos un equipo mixto, ¿no? Nuestros colegas en Estados Unidos con nuestros colegas, sobre todo Brasil, México, a veces Argentina. Buscábamos personas que estuvieran en la región para poderlas llevar a Estados Unidos. Se hacía, y nuestros clientes podrían escoger quién será mejor, un mexicano, un brasileño, un argentino, alguien que está en Estados Unidos, y la verdad es que funcionaba muy bien. En los últimos años lo dejamos de hacer. Por temas migratorios en Estados Unidos se volvió muy complicado.
nuestros clientes y nosotros mismos se los recomendábamos, les decimos, mira, si quieres tener una solución donde la persona esté rápidamente allá, mejor búscalo en Estados Unidos. O sea, porque si no, a menos que tengas algún tratamiento preferencial migratorio, va a ser muy difícil. Hoy esto ha cambiado. Hoy nuestros clientes nos dicen, queremos buscar nuevamente a estos líderes, sí que viajen, vayan a Estados Unidos o a donde sean los headquarters, pero nos da un poco igual donde estén, ¿no? Esto ha regresado ese tipo de trabajo que ya no hacíamos por esta facilidad que hay, pero nos lleva a nuevos retos, ¿no? Voy a hablar un poco de otro ejemplo, que es un cliente mexicano, uno de nuestros clientes en México necesitaba contratar una persona específicamente que estuviera en Estados Unidos. Hicimos la búsqueda, hubo varios finalistas, encontraron a alguien ideal y no lo pudieron contratar. Deal no existía o no lo conocíamos. Fue todo un tema de abogados, de meses, de cómo lo iban a estructurar, porque esta persona también tenía algunas restricciones tributarias muy complicadas. Para no hacerles el cuento largo, no pudimos cerrarlo así. Se tuvo que contratar a una persona, sí venía de Estados Unidos, se tuvo que venir a México, por una cosa que hoy es tan sencilla como lo que decía Pepe. Y estamos hablando de gente que pues gana varios cientos de miles de dólares, ¿no? Y un tercer ejemplo es, tenemos de nuevo clientes en todo el mundo y de pronto nos piden contratar a alguien para Latinoamérica o alguien específicamente para México, para abrir sus operaciones, para lo que sea. En este caso específico necesitaban un director general para Latinoamérica. Lo buscamos, lo encontraron y pasaron 3 meses para que lo pudieran contratar, simple y sencillamente porque no tenía ninguna entidad. Entonces él tenía que abrir las entidades, él tenía que hacer todo el tema, no lo querían contratar, había también hay unos temas fiscales importantes, era una base en Europa y había también ciertos liabilities que no quisieron incurrir. Finalmente lo contrataron como consultor, pero creo que pues es otro ejemplo de lo que Deal puede hacer. Me voy a regresar al primer tema que yo les decía, ¿no? Que por qué el mercado no es mucho más eficiente y que es por los paradigmas que tenemos. Contratar o encontrar personas fuera de nuestro entorno cada vez es más fácil, cada vez es más fácil. Nuestros consultores hace 30 años, 40 años, eran gente que conocían a toda la gente en su industria, ¿no? Era cuando se usaban los Rolodex, eran gente que tenían un Rolodex muy amplio y le preguntaban, oye, necesito contratar un director general, un consejero, no te preocupes, yo te lo busco, y había valor en hacer una lista de personas. Hoy una lista de personas la podemos hacer cualquiera de nosotros en 1 hora y podemos encontrar gente relativamente rápido. La gente responde, ¿no? Herramientas como LinkedIn ahora es pues realmente la herramienta número 1 para encontrar gente. Entonces, yo les diría a todos, abran un poquito el abanico de dónde buscar candidatos, dónde buscar gente. Encontrarlos no es difícil, reclutarlos tampoco es difícil, lo pueden hacer ustedes mismos, lo pueden hacer con firmas internacionales como donde trabajo yo o con firmas específicas en el lugar donde ustedes quieren reclutar, ¿no? Entonces creo que un poco como retomando lo que decía Pepe, el mercado ya cambió, seguirá cambiando y creo que sería a lo mejor una lástima, ¿no? No tomar ventaja de esto porque sus competidores seguro lo están haciendo, seguro alguien lo va a hacer. Entonces, pues mejor hacerlo ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Soy Adriana Ramírez, especialista en materia laboral. Voy a tratar de hacer la plática súper rápida y súper kosher para que no los aburra mucho con artículos y unas figuras nuevas que solo abogados disruptivos están aplicando. Ajá. Voy a empezar con algo que ustedes ya saben, la diferencia entre prestadores de servicio y empleados, ¿no? Una empresa tiene una empresa y van a contratar trabajadores, pero van iniciando y no tienen el dinero para pagarle al IMSS, para dar todas las prestaciones de seguridad social. ¿Qué van a hacer? La opción es un prestador de servicio. ¿Cuál es la diferencia? El prestador de servicio va a estar vinculado a ustedes a través de un contrato de prestación de servicios. El empleado va a estar vinculado a través de un contrato individual de trabajo. ¿Cuál? Hay muchas formas: contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, por periodo de prueba, por capacitación inicial. Esos son muy buenos y es la opción. ¿Por qué no tengo esos? Porque hay otros mecanismos que establece la Ley Federal de Trabajo que para estas figuras tienen que hacer una comisión mixta de tal, tienen que estar registradas. Cuando lo terminen, tienen que dar la opinión, la comisión, cuál es el dinero que tienen que pagar en caso de esto, que nada más la contingencia económica, no el pago de los 3, 20 y 12, muchos temas. Entonces, esta tampoco es la opción, sobre todo para las startups, no es la opción. Prestadores, pueden trabajar desde cualquier lugar en un WeWork, no importa. Empleado, tienes que ir a la fuente de trabajo. No estoy en la fuente de trabajo, ahora es híbrido, ahora es el home office. Bueno, es una noticia, no está reglamentado tampoco en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vamos iniciando, sí va a ser, esto no es verdad, pero lo va a hacer, entonces repitámoslo y a lo mejor las autoridades lo van a aplicar. Después, prestador, establece sus propias horas de trabajo, en donde sea, cuando sea. Trabajador, jornada laboral. Máximo 48 horas semanales, después de eso horas extras, bla, 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 complicaciones para los patrones. Ajá. Tampoco es opción para los que van iniciando. Ahora ya tienen una empresa grande y también es redituable y ya tienen todo ese monstruo estructural, contraten trabajadores. No estoy diciendo, no, ya no contraten trabajadores, sí los contraten. Prestador de servicios. Proyectos específicos, les dices, quiero hacer esto, hice un contrato de prestación de servicios con X empresa y lo voy a ejecutar así, y entonces ustedes contratan a los famosos freelance, o si ustedes son, muy bien. Empleado, tienen que ser con la supervisión de su patrón. Ajá. Y la dependencia, ¿eso qué quiere decir? Pues él les va a decir cómo, cuándo y de qué forma va a ser ese trabajo. Prestador, es el dueño de su equipo, tienen su computadora, si necesitan un iPhone, si necesitan lo que sea, es su propia herramienta. Empleado, tienen que comprar computadoras, teléfonos y poner eso que se llama herramientas de trabajo. ¿Es fácil? Sí, se suena fácil, pero necesitan políticas. Porque ¿qué pasa si un trabajador está en Twitter y dice, saca una foto y compliance, privacy? Mil complicaciones, tampoco es opción para las startups. Prestador, no cuenta con seguridad social. Bueno, no se desanimen, hay muchísimas formas. Ahora el IMSS a partir de creo que es enero de este año, sacó un sistema para que ustedes coticen. Es muy caro porque antes se decía eso, no, ahora son muy baratos, ahora hacen ejercicio y ustedes mismos pueden ya cotizar. No se desanimen, siempre hay opciones. Empleado, van a contar con seguridad social. Sean honestos si son trabajadores, ¿cuándo han ido al IMSS a sacar una incapacidad? Nada más de pensar en una clínica y estar horas ahí para que te atiendan, un doctor de malas. Digo, no voy a criticar a nuestras instituciones, pero yo no iría. Y no porque sea ejecutiva, porque no me da la vida para eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos? Con el doctor de la esquina o con nuestro doctor de cabecera. ¿Y qué pasa con las empresas que te dicen, pues sí, pero te voy a justificar solo si me traes la incapacidad del IMSS?
Pues sí, pero muchas veces hay empresas muy flexibles que con su receta o le hablas y ves que sí tienen gripa, bueno, ahorita ya se asustan todo el mundo, ¿no? Pero un dolor de estómago y eso, pues sí se los pasan, ¿no? Y más si un patrón sabe que pues no te vas a estar haciendo así o tienes un entregable y en ese momento te enfermas, bueno, pues sí, ahí vamos en tela de juicio, ¿no? Prestadores de servicios independientes. Si tú, como ya lo dije, tienes tus herramientas, ejecutas tu trabajo a la hora que quieres, con tus herramientas que no son de trabajo, lo haces, tienes entregables, entonces es opción. La forma de pago no va a ser un salario, el contra es que la forma de pago no va a ser un honorario, tu salario quincenal, pero va a ser honorarios, ojo, o ahí ya entra la abogada a hablar, ¿no? Hay jurisprudencia que si dice que ustedes contratan un prestador de servicio y cada 15 días o cada mensualmente le pagan a un prestador de servicios la misma cantidad y le está dando un recibo de honorarios por la misma cantidad, del mismo concepto, van a presumir el pago de un salario. Entonces también tienen que ser por comandas. Mejor asesórense bien cuando sea un prestador de servicios, ¿no? Ahora, el pago de honorarios, el tema fiscal. Va a haber un IVA del 10.66, va a haber un ICR del 10%, y si es un régimen de confianza, del 2.5%. Si eso va a haber una retención contra lo que paga o retiene un patrón, que es nada más el impuesto sobre la renta, que es muchísimo también, ya no sabe uno qué va a hacer, pero bueno. El prestador independiente pues tiene otros beneficios, es costo-beneficio. Si tienen espíritu libre, prestadores independientes. Empleados. Ahí voy a un concepto que lo pueden tener en mente y después estudiarlo, ojalá que no. El 8 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de qué es un trabajador o un empleado. La Ley Federal del Trabajo dice trabajador, no empleado. Antes había la distinción, ahora ya no hay distinción. El trabajador es la persona física que presta sus servicios subordinados para una persona física o moral a cambio de una retribución económica. Va a estar sujeto a subordinación. Ajá. Entonces, yo voy a tener mi salario asegurado, pero a cambio voy a estar sujeto, me estoy pasando. Voy a estar sujeto a una jornada, voy a estar sujeto a un teléfono, voy a estar sujeto a una computadora, voy a estar sujeto a muchas cosas. Ajá. La contratación de talento global. Hay tres formas ya reglamentadas en la Ley Federal de Trabajo. Los contratados en territorio nacional, cuyo contrato de trabajo se va a ejecutar fuera de México, se va a regir por la Ley Federal del Trabajo. Los reclutados seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior por tiempo determinado y se va a regir por mecanismos entre el gobierno mexicano y el gobierno extranjero. Y los reclutados en México para ejecutar un trabajo concreto por tiempo determinado en el exterior, pero mediante agencias de colocación. Pero hay una figura nueva, rápido se los digo. La figura nueva, y muchos, ahí es cuando van a salir sus dudas, trabajadores mexicanos en territorio nacional que prestan sus servicios en forma remota a morales extranjeras por tiempo indeterminado, contratados por una subsidiaria mexicana para ejecutar en la República Mexicana trabajo remoto. Suena trabalengua, pero está pasando. El futuro nos alcanzó. La holding, que es la responsable de la relación laboral, la holding que es la responsable de la relación laboral, hace y ejecuta a través de una filial. Esta filial va a ser su patrón, pero ahí vamos a entrar y les pido que en las preguntas me pregunten el tema del REPSE. ¿Es sujeto o no es sujeto? ¿No? Eso es muy importante.
Las opciones viables son las agencias de colocación, la deslocalización y bueno, como consejos finales, porque me extendí, discúlpenme ustedes, tienen que contratarlos legalmente. Prestadores de servicios o trabajadores legalmente. Utilicen los mecanismos adecuados para la contratación. No existen atajos, por favor no se arriesguen porque ahorita las autoridades andan muy fuertes. Y el cumplimiento normativo creo que es la clave de su éxito, ya sean startups o empresas ya consolidadas. Yo creo que una buena asesoría es lo que les va a evitar muchos dolores de cabeza. Muchísimas gracias, espero no haberlos mareado mucho. Gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y los que nos acompañan aquí físicamente y los que nos acompañan de manera remota. Vamos a platicar de un tema diferente, digamos, y es el liderazgo de equipos en modelos de trabajo remoto. Y quiero empezar con algo que es bien importante destacar. El trabajo remoto o el home office, que son cosas diferentes. Trabajo remoto es un trabajo fuera de una sede, o una fábrica, una oficina, de un espacio físico. Y el trabajo desde la casa o modalidades de trabajo simplemente se refiere a la falta de dependencia del trabajador para ir a un lugar determinado. Y lo primero que tenemos que entender, que es bien importante, es que se ha hablado muchísimo sobre el trabajo remoto y si me gusta el trabajo remoto y los líderes remotos y las competencias de liderazgo remoto, pero sí hay datos muy importantes. Únicamente el 7% de los trabajos en América Latina están concebidos hoy como remotos. Es decir, el 93% de los trabajos están diseñados para que la persona esté en una planta de producción, para que maneje un camión, para que atienda una sucursal bancaria, para que atienda una sucursal de un supermercado. Entonces, uno de los grandes temas es que cuando estamos hablando del trabajo remoto, estamos hablando de una población muy pequeña, comparativamente. Y uno de los temas que tenemos que trabajar en América Latina es básicamente democratizar el trabajo remoto. Porque, si bien ahí ven las cifras, el 7% puede trabajar de manera remota, pero el resto, cuando uno entra y mira en detalle, hay trabajos que pueden ser remotos. Y aunque creamos que el COVID nos enseñó la posibilidad de trabajo remoto, lo cierto, y lo decía Pepe al principio, es que nos enseñó, pero nos negamos a aprender. Entonces si ya operamos remoto 3 años, ¿por qué las empresas hoy en día están diciendo, no, un modelo de 3.2, un modelo de 4.3, un modelo de 4.1, vengan cuando quieran o solo los miércoles por la mañana? Entonces, la gran oportunidad que hay frente a modelos de pobreza en América Latina es democratizar el trabajo remoto y el trabajo flexible. Es uno de los grandes retos difíciles. Uno no se imagina un chofer del metro haciendo un trabajo remoto, un trabajo flexible, pero sí se puede imaginar jornadas escalonadas, se puede imaginar semanas de 4 días, y es el camino que nos falta por recorrer. Un camino que ya en Europa ha avanzado bastante, interesantemente en España particularmente, con todos los temas de desconexión, y en Francia, pero tenemos que empezar a entender y romper un paradigma, y es que el trabajo es una actividad, no un lugar. Antes decía uno, es que voy al trabajo. Hoy en día pues no voy al trabajo, sino que cruzo el espacio inmenso entre mi cama y mi escritorito, y entonces ahí llegué al trabajo. Entonces ese es un punto bien importante. Estas cifras son del Banco Interamericano de Desarrollo y del INEGI del año pasado. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa hoy en la cultura organizacional? En 1980 todas las empresas del mundo dijeron, tenemos que decir cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión.
y tenemos que decir cuáles son nuestros valores. Y entonces en lo que en esa época se llamaban carteleras, porque había unas cosas de corcho como en las escuelas, para los que no las conocían, ponían la misión y la visión y los valores. Y en los lobbies donde había recepcionistas, también en esa época había recepcionistas, detrás ponían una frase del fundador que resumía los valores de la compañía. Eran valores de pared, eran valores que normalmente había una inmensa contradicción entre lo que decían esos valores y lo que la empresa era. Y se empezó a trabajar pasamos, digamos, de la explicación de los valores al conductualismo. Entonces empezamos a decir, yo no tengo estos valores, pero espero que la gente en esta empresa se comporten de esta manera. Y entonces empezamos a hablar con verbos. Somos honrados, somos ágiles, somos orientados al cliente, somos motivados, somos un equipo lleno de energía, somos un equipo incansable. Y empezamos a hablar del conductualismo, de cómo se debe comportar la persona. Hoy en día, y esto es clave para el trabajo remoto, porque cuando estás encerrado en una planta, pues obviamente comportarse de determinada manera es más fácil, porque hay un vigilante en la planta. ¿Cómo funciona frente al trabajo remoto? Hoy en día todo el tema de valores tiene que ver con virtudes y adjetivos. Pertenencia, cambio, orgullo, inclusividad, claridad, simplicidad. ¿Se dan cuenta ustedes que son adjetivos que describen a la persona y que describen a la empresa de la misma manera? Y el segundo tema, y este es un tema que es propio de Clara, pero que es genérico, el trabajo remoto implica adaptar los beneficios o las prestaciones a ese trabajador remoto. Hoy en día ya no debemos seguir hablando de beneficios, estamos hablando de que el trabajo es una manera de vida y como complemento al trabajador con su manera de vida. Y les voy a contar, estoy seguro que todos ustedes, los que están enfrente mío, nacieron después de 1980, pero antes le decían a uno, usted venga a trabajar y cuando tenga 20 años en la empresa yo le doy una hipoteca. Y cuando cumpla 10 años, le voy a dar un seguro de vida. Pues resulta que ahora empleamos gente inmortal. Nadie está pensando en que se va a morir y nadie está pensando en que va a comprar una casa. ¿Para qué voy a comprar una casa? Y tenemos por primera vez 5 generaciones trabajando en el mismo lugar. Entonces ahora habla uno del chamaquito y habla uno allá del ruco y habla de la ñora, porque están una cantidad de generaciones que todas tienen necesidades diferentes. Y en lo que se concluye es que el modelo para el trabajo remoto requiere ser integral y flexible. Integral me refiero, tiene que tener varias dimensiones. En este modelo, el salario, el ambiente de trabajo, el desarrollo, la salud emocional y la física, que hoy en día se separan, porque decimos, no, es que en salud entendemos todo. Hay, en la empresa, en Clara, tenemos un servicio de salud emocional, y las estadísticas muestran que cada empleado en promedio consulta un psicólogo, un psiquiatra o alguien que le dé soporte emocional 3 veces al mes. En promedio, o sea, está el que está en 0 y está el que está arriba. Entonces, esa separación, un sentido de comunidad, porque el trabajo remoto tiende a generar aislamiento. Entonces tengo que generar un sentido de comunidad, tengo que pertenecer a una comunidad, tengo que pertenecer a unas redes. Y finalmente el tema de familia, familia en el sentido más amplio. En este modelo, por ejemplo, ofrecemos seguro de vida y seguro de salud para los perros y los gatos, porque ahora la gente tiene perrijos y gatijos. Y eso es una de las necesidades que hay. Entonces, aquí lo importante es, cuando hablamos del ser humano al centro de todo lo que hacemos, es que para volver atractiva una empresa ya no basta la flexibilidad, sino que basta un ambiente integral que permita el desarrollo de las personas. Y la clave del trabajo del equipo son 2 letras, la C y la O. Todo trabajo remoto o físico requiere de confianza, colaboración, cooperación, comunidad, constancia, comunión, coexistencia, coparticipación, las que ustedes quieran.
porque hoy en día el trabajo no se puede concebir como un trabajo colectivo. Y es uno de los grandes retos del trabajo remoto, que requiere el principio de colectividad. Y para eso necesitamos generar dependencias, y para eso necesitamos generar puentes. Entonces existen puentes como Slack, existen puentes como Zoom, que son nuestros puentes virtuales. Somos seres que aprendimos, que nos dieron 5 sentidos y llevamos 2 años y medio usando 2, la vista y el oído. Entonces les contaba aquí a los colegas que me ven y me dicen, ay Juan, yo pensé que tú eras más bajito. No, pues porque no se pone uno de pie en la pantalla. Y para concluir, muy brevemente, un deber que tenemos las empresas y que tenemos las personas. Si ustedes miran arriba, el humanismo, la concentración en la persona como alguien importante en el mundo, ha tenido sus picos, y el humanismo en la modernidad ha tenido también algunas, pero ahí no decir humanismo sino empleo. Empleo en la modernidad, hemos pasado del esclavismo, la Declaración de Derechos Humanos, y cuando juntamos esos dos nos damos cuenta que las condiciones de empleo son muy precarias. Y oportunidades como DIL dan la oportunidad de desprecarizar el trabajo. Si ustedes miran, muchas de las plataformas que reparten cosas son empleados independientes que les pagan por comisión. La posibilidad de tener acceso a mercados más maduros y a salarios más maduros o a compensaciones más maduras es muy valioso, y DIL sirve como puente de eso. Porque además, lo más curioso es que estamos obsesionados con el cliente. Ahora todo es servicio al cliente. Y miren la diferencia entre lo que hay respecto del servicio al empleado, el servicio del ser humano y lo que creemos como cliente. En ese orden de ideas, si ustedes miran el desarrollo humano, esto lo dijo el señor Maslow, hay una pirámide que te llega hasta el propósito. Al cliente lo que le ofrecemos es propósito, emoción, producto, y al empleado le ofrecemos los básicos. Modelos de formalización del empleo, como los que estamos hablando acá, son modelos que permiten y contribuyen al desarrollo de las personas. Esto no es balance vida-trabajo. Esto es lo que nos pintan. Esto no es balance vida-trabajo. Felicidad, felicidad, yoga, amigos, felicidad, 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 trabajo. Hoy hablamos del concepto de armonía, donde están las personas pensando en su propósito, en los demás y en la comunidad, y que tenemos los retos que les decía, la democratización de la flexibilidad, entender los nuevos estilos de liderazgo, las competencias, la cultura virtual y el desempeño y la conducta. Entonces estamos rompiendo el molde y tenemos la oportunidad inmensa de poder crear, como en 1980 se creó a través de un libro que se llama En Busca de la Excelencia. Ese mismo autor escribió un libro hace 2 meses que se llama La excelencia hoy, el humanismo extremo. Tenemos la oportunidad de dignificar el trabajo, y oportunidades como las que ofrece DIL para eso tienen un gran valor, y es que le dan ese sentido digno al trabajo, y además permiten que sea remoto, y además permiten el acceso universal. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Hola, hola. Muy bien. Adelante, por favor. Muchas gracias. Vamos a pasar a unos minutos de preguntas y respuestas. Vamos a darle tiempo a 2 o 3 preguntas. Aprovechen los que están por ahí detrás de la cámara en su computadora, también pueden hacer preguntas. Me las van a pasar aquí por el celular. Y también los que están por aquí, si quieren levantar la mano y hacer preguntas, con todo gusto. Muchas gracias por las sillas. Yo les dije que apuntaran sus preguntas, ¿eh? Si no hicieron la tarea, van a ver. A ver, ya. Listo. Muy bien, gracias. Si levantan la mano por aquí, tenemos micrófono también. Ya vibró mi celular, entonces voy a aprovechar para leer una primera pregunta. A ver,
Kai, en digital, en online, nos dice, al hacer pagos a personas en el extranjero, ¿cuáles son las implicaciones fiscales? Adriana, esta suena como para la abogada, ¿no? Claro. ¿Ya está abierto? Sí. Pues mira, hay que ver convenios de colaboración, hay que ver sobre todo la manera de la contratación, hay que ver cómo se fue el extranjero, hay que ver si fue a través de un convenio de colaboración entre gobierno mexicano y algún gobierno, porque hay pactos de doble tributación, hay que ver en esa pregunta en especial, hay que ver la forma de la contratación, ¿no? Para no doble tributar. Sí, algo que con lo que vivimos nosotros en DIL y ayudamos mucho a los clientes es que los países latinos tienen una retención por pagos al extranjero. La buena noticia es que México es pues uno de los países con más tratados de libre comercio y de doble tributación del mundo, entonces se puede pagar desde México a prestadores en el extranjero en muchos países sin esa retención, y por ser pagos al extranjero entra lo que en México llamamos IVA virtual, que yo le digo no hay IVA porque lo pones y lo quitas, entonces se vuelve una simplificación bastante importante para muchos de nuestros clientes al pagar servicios a individuos en el extranjero. A ver, más preguntas, hay muchas preguntas. A ver, vamos por esta. Si un empleado remoto me pide su pago por métodos no tradicionales como PayPal, Payoneer, criptomonedas que mencionamos, ¿puedo deducir las facturas? ¿Qué implicaciones tiene? Parecido a la pregunta anterior. ¿Quieres aportar? Sí, claro. Creo que es lo mismo, nada más que ahora, a raíz de la reforma laboral, hay implicaciones fiscales. Entonces, ya los pagos, ya no hay deducción de facturas. Si entra el tema del REPSE, sí lo hay, si no, entonces ya a lo mejor dicen, esta no quiere contestar, pero no, de cada supuesto se debe de estudiar en específico, la forma de contratación, si es a través de DIL, si es prestador de servicios, si es trabajador, por la reforma, ¿no? Muy bien. Y bueno, y aprovecho para hacer el anuncio. En DIL se crean las facturas automáticamente para sus prestadores de servicio. Ya no tienen que estar persiguiendo gente para que les mande facturas. A ver, tenemos por ahí a un... Hola, ¿qué tal? Venga, Leo. Para Adriana y tal vez para Pepe. Digo, ya sé que está un poquito fuera del esquema de la ley actual, pero ¿en algún momento se va a poder pagar en México a personas que trabajen, desde México a trabajadores en México con DIL? ¿O era el esquema que platicabas el último? El último esquema. Ajá. Justamente, pues tenemos un tema ahí de amparos, porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es una figura nueva, es una figura que no conocen, es una figura que no reconocen, es una figura que les hace mucho ruido. Sin embargo, por ahí tenemos algunas salidas que ahorita te puedo decir, sí, claro, no te preocupes, pero mañana viene un amparo y te dicen que no, pues te voy a tener que decir, no, pues no fue, ¿no? Sin embargo, creo que DIL es la opción, sus esquemas, que si bien son disruptivos, creo que van a generar mucho contenido y van a ser parteaguas para criterios el día de mañana. Todavía no están formalizados, pero estoy segura que sí los vamos a poder concretar. Voy a hacer otro anuncio, que es una como primicia aquí que no sabían, pero estamos lanzando un servicio que se llama Nómina Global. Entonces ahí las empresas cliente como Optimus van a poder usar sus entidades legales en un país también para contratar a través de DIL. Entonces todo el cálculo, retenciones y beneficios y todo lo hace DIL, pero usando la entidad legal de la empresa cliente. Entonces pronto. Y a ti. Esta está buena, a ver, para cambiar un poco el tono. ¿Cuáles crees que son los primeros pasos para adaptar el trabajo remoto en empresas en las que el trabajo remoto es algo completamente nuevo? ¿Cómo lo puedo vender, sugerir, incitar como líder de recursos humanos? Aquí te hablan, Juan. A ver, primero que todo hay beneficios gigantes desde el punto de vista de propiedad raíz y utilización de espacios físicos. Hay implicaciones también muy importantes desde el punto de vista, si te metes al tema ambiental, de generación de CO2 y generación de
basuras y lo que implica el espacio físico. Está demostrado que la productividad del trabajo remoto, cuando se hace dentro de los horarios correctos, es más alta que la del trabajo en oficinas. Se creyó que el trabajo remoto era más productivo, pero nos confundimos. La gente estaba trabajando 14 horas, entonces pensábamos, uy, qué productivos se volvieron. No, no volvimos productivos, el valor por hora se volvió más bajo. Y ahorita hay una gran mega tendencia alrededor de la desconexión, que espero que llegue. Hay un proyecto de ley que presentaron en la Cámara de Diputados que no, digamos que el gobierno tiene otras prioridades en este momento, que no avanzó. Y permite algo muy importante, y es que también ahorra los espacios, los momentos de desplazamiento y ahorra la necesidad de tener, digamos, a todo el mundo en el mismo lugar cuando no es necesario. Hoy en día, si algunos de ustedes van a las oficinas, ve uno algo que a mí me parece francamente ridículo, es la gente en la oficina teniendo una junta por Zoom, con alguien que está en alguna otra parte, como que van a la oficina al tema de Zoom. Habiendo dicho eso, sí nos quedamos cortos en la presencia física, sí nos quedamos cortos en lo que es la humanidad, que es la convivencia, y las empresas han empezado a encontrar que se da eso naturalmente. Cuando no obligas a la gente a ir a la oficina, la gente naturalmente empieza a encontrar la necesidad de hacerlo, de ir a comer, de ir a hacer cosas de ese tipo. Y hay otro punto, solo para terminar, y es el último estudio del Banco Mundial muestra que cuando vuelves el trabajo remoto, los candidatos a una posición se multiplican más o menos por 3. Sí, puedo agregar. Entre más restricciones tengan las empresas, menos acceso tienen a diferentes pools de talento, ¿no? que es justamente tu punto. A mí nunca me había pasado, el año pasado tuve 2 diferentes proyectos donde los candidatos vivían fuera de la Ciudad de México, dijeron, me interesa la oportunidad siempre y cuando pueda hacer commute y vivir, donde uno vivía en Mérida y el otro vivía en Cuautla. Una empresa lo aceptó y funcionó muy bien, y la otra no lo aceptó, y entonces simple y sencillamente tienen acceso a pools de candidatos diferentes. Porque, Juan, no sé si estés de acuerdo, pero lo que nosotros hemos visto con nuestros clientes y nuestros candidatos es que las personas no solo se cuestionaron qué tipo de trabajo quieren hacer y dónde quieren hacerlo, sino se cuestionaron sus vidas completas, ¿no? Entonces esto va directamente a ese tema. Incluido temas de violencia doméstica y divorcios también, en producto de todo la violencia doméstica en México subió 62% entre el 19 y el 20, producto de tener a la gente en la misma casa. Wow. Tenemos otra por aquí en persona. Mi pregunta es, me quedé muy sorprendida con este tema de que solo el 8% era gente que puede hacer el trabajo remoto. Y de este 8%, ¿no? Me quedé con esta inquietud de qué significa democratizar la flexibilización o la flexibilidad. Porque, pues como decías, hay gente que va a manejar un autobús, hay gente que va a ir a una taquilla y que no puede tener esta misma flexibilidad como lo tendría ese 8% de una empresa, pensándolo a nivel empresa, que podría hacer un trabajo diferenciado. Entonces, un poco me decía mi mamá que de lo que más se arrepiente de la educación de sus hijos era que decía o todos coludos o todos rabones, ¿no? Pero la verdad es que hay algunos que pueden y otros que no pueden. Entonces, es una de las dudas que en mi empresa los altos directivos, bueno, el comité ejecutivo tiene como, es que no puedo permitir que se vayan tanto tiempo cuando unos tienen que estar a fuerza. Entonces, un poquito, ¿cómo explicas esto de democratizar la flexibilidad en ese sentido? Mira, vamos a hacer un pedazo y después dejar que Jaime conteste también el mercado, cómo está funcionando, porque es bien interesante. Nosotros creemos que el trabajo remoto es yo trabajo desde casa. Nosotros creemos que el trabajo flexible es yo trabajo cuando yo puedo. Entonces tenemos una idea muy limitada del trabajo flexible. Hoy en día el trabajo flexible es el que se puede hacer desde cualquier parte y que naturalmente no requiere que se haga en determinado momento.
el 7% cumple esas condiciones, pero hay trabajos que pueden ser hechos desde la oficina, pero que permiten flexibilidad porque escalonamos jornadas. Por ejemplo, en plantas de producción, el escalonamiento de jornadas permite que una persona pueda trabajar 4 días a la semana y que pueda tener 3 días libres. Eso es la democratización de la flexibilidad. Hay determinados temas de trabajo, por ejemplo, en una tienda de retail, en un Walmart, en una bodega obrera, tú tienes que estar ahí, pero el cierre de caja se puede hacer remoto, no se tiene que dar la gente hasta las 12 de la noche que le cierre la caja. Entonces, también hay que entender qué actividades tienen que hacerse físicamente y qué actividades permiten esa flexibilidad. Y ahí sería interesante oír las industrias cómo han repensado eso también para conseguir empleo, ¿no? Para mejorar la oferta. Sí, claro, o sea, es el recurso humano con el derecho hacen cortocircuito, porque veníamos de una cultura muy by the book de la Ley Federal de Trabajo, máximo 48 horas, lunes a viernes, 8 horas, intermedios, pero ¿qué pasa cuando las circunstancias de la vida nos obligan a cambiar y decir cuáles sí se van a seguir de home office y cuáles no, y no es equitativo que unos sí y otros no? Entonces, yo creo que ahí también los abogados tenemos que cambiarnos el chip mental y adecuarnos, porque también somos humanos, tenemos que adecuar la Ley Federal del Trabajo para no violentar la ley a estas necesidades y presentar a la empresa nuevos esquemas. Oye, pero es que no están, pues sí, pero no vas a violar la ley. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, no sé, rol de turnos, no me funciona eso. Bueno, pues unos van a ir lunes, miércoles y viernes en ciertas posiciones y luego otros van a ir martes y jueves y los sábados, pero es una empresa de Cuautitlán que tiene una planta y no puede descansar. Vamos a ver cómo sí, pero es flexibilizar la ley a esta pertenencia del recurso humano. Estamos en una ley de los años 60. Entonces, mi jefe, que es el amigo Pepe, dice, pero ¿cómo es posible? Digo, pues es que en los 60 pues no había internet, eso no estaba pensado en ponchar, recuerde usted la tarjeta, en contar número de horas extra. Yo personalmente creo que vamos a llegar inevitablemente a una jornada laboral de 4 días. Y si yo puedo agregar una cosa más, nada más a este tema, yo agregaría democratizar la satisfacción en el trabajo, no nada más democratizar este tema. Voy a volver a un ejemplo. Hago muchos proyectos de personas en supply chain y cadena de suministro, gente en producción. Y por la naturaleza misma del trabajo, las personas tienen que estar en la planta, a lo mejor con turnos flexibles o como sea, pero tienen que estar ahí. Y cuando hablo con personas que los contratan específicamente para incrementar el desempeño de una planta, siempre empiezan con temas como mejoramos los baños, mejoramos el comedor, mejoramos este tipo de cosas que va a la satisfacción de los empleados, ¿no? Entonces, ahí lo agregaría, la democratización de todos hacemos un trabajo con características un poquito diferentes, pero creo que podemos mejorar las condiciones de todos, ¿no? Nos faltaron más hippies en los 60 escribiendo la ley, ¿no? Pero voy a hacer una última porque veo aquí ya gente muy sedienta que le están echando ojo a las bebidas y los canapés. José Luis Malpica nos dice por la compu, ¿cómo sugieren que deba ser la comunicación o mensaje con empleados al usar Deal para evitar un sentimiento de que se está prefiriendo buscar candidatos fuera y no locales o internos de la empresa? Me queda claro que es un tema de oferta, demanda y escasez de talento, pero internamente ¿creen que esto puede causar desconcierto? Pues, ok, venga. O sea, yo lo único que diría, con Deal o con lo que sea, vuelvo a mi vida, a mi experiencia, que yo creo que lo único que tiene que ser claro es que sea transparente, primero que nada, cuáles son los criterios
y que las personas correctas tengan las oportunidades adecuadas, ¿no? Transparencia ante todo. Sí, yo, por ejemplo, pues en Deal somos nuestros mejores usuarios, ¿no? Obviamente contratamos en todo el mundo un equipo de 1,100 personas con personas en más de 90 países, imagínense. Y para el equipo del norte de Latinoamérica tenemos gente de México, de Argentina, de El Salvador, de Dominicana y así. Y si la lista sigue, de Panamá y tal. Y el punto no es que los mexicanos digan o salvadoreños digan, ¿por qué no contratamos más de aquí si estamos dedicados a esta región? El punto se vuelve más que ven el beneficio y dicen, oye, me encanta la diversidad de trabajar con un equipo así, y es gran parte del beneficio que yo veo de trabajar en una empresa como Deal, que aprendo de nuevas culturas, tengo amigos en todo el mundo, me voy a trabajar un mes en X lugar y tengo un montón de amigos en automático. Entonces también creo que tenemos que verlo como oportunidad, no solo como un desafío, porque la gente está buscando eso y la gente ya no forzosamente dice mi empresa es de X lugar, tiene que contratar de X lugar. La gente dice yo quiero trabajar en una empresa internacional con gente de todo el mundo y en un equipo diverso e inclusivo. Eso es una parte también importantísima. Y bueno, ya, ahora sí, por favor un aplauso a los expertos que nos compartieron toda la sabiduría. Quiero agradecer a todos los que están aquí, muchas gracias por escucharnos, por sus preguntas tan buenas, a la gente que está conectada también mil gracias, perdón que hubieron muchas preguntas que ya no pudimos compartir, pero seguimos platicando, seguimos contactando, agreguen a estas personas tan lindas y tan sabias en LinkedIn y seguimos conectando, y a los que estamos aquí les dejo la tarea de no irse sin conocer a 3 personas y si quieren también tomándose 3 copas. Muchas gracias.